Entonces, en este video vamos a ver ya el tema que corresponde a movimiento circular. Entonces, ¿qué es un movimiento circular? Un movimiento circular, al igual que un movimiento parabólico, es un movimiento en dos dimensiones. En realidad, en más dimensiones. Digamos, todo movimiento que describe una trayectoria curva lo podemos simular como una combinación de muchos movimientos circulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos va a tener como si fuera un radio de giro. Entonces aquí nosotros podríamos hacer un círculo, ¿sí? Aquí otro círculo, ¿sí? Por acá también, algo así. Y toda esta combinación que va a ser la línea verde sería mi trayectoria. En términos generales nosotros lo podemos escribir como un vector R, ¿sí? O sea, un vector que va a escribir una trayectoria curva, ¿sí? No necesariamente circular, una trayectoria curva en tres dimensiones. Nosotros vamos a denotar también un desplazamiento delta S. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Que él describió una longitud de arco, ¿sí? O sea, una trayectoria, pero una trayectoria curva, o sea, este pedacito, ¿sí? Longitud de arco, un delta S. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a llamar el delta R? Delta R sería nuestro R final, que sería este que se le puso con los comillas, y este es mi R inicial, o sea, R final menos R inicial. O sea, quiere decir que nosotros podemos escribir el delta R como R final menos R inicial, y si lo hacemos por forma vectorial, o sea, las I's con las I's, las J's con las J's y las K's con la K, entonces nosotros podemos tener esta K va en realidad abajito. Pero bueno, en realidad nosotros podemos tener esta siguiente expresión. Ahora, ¿cuál sería la velocidad? La velocidad quiere decir desde un punto B, que sería final, hasta un punto A inicial. Entonces va a tener posición final, posición inicial, dividido sobre el delta de tiempo. O sea, dicho de otra manera, esta velocidad va a ser la derivada de cada una de las componentes, como ya lo hemos visto con anterioridad. O sea, esto ya lo vimos. También la magnitud se va a seguir cumpliendo esta expresión, cada una de las componentes al cuadrado, ¿sí? Pero miremos la siguiente expresión. Nosotros sabemos que la velocidad, como la derivada, la vemos como el límite de delta S sobre delta T, ¿sí? O sea, en pocas palabras, bueno, en realidad es delta R sobre delta T, o sea, la posición final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces a esto vamos a convertirlo vamos a multiplicarlo y dividirlo por delta S, donde delta S, como les decía, va a ser, por ejemplo, esta curva que está acá, la más curva que pueda ser, esta curva que va hasta acá. Ese va a ser nuestro delta S. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con esto de acá? ¿Sí? Esta partecita de acá. Si nosotros nos ponemos a mirar el delta R sobre el delta T, me va a indicar la dirección, ¿sí? Entonces yo puedo separar esto como la dirección cuando esto, partecita de acá, tiende a cero. En otras palabras, este vector de acá tiende a ser muy pequeñito, o sea, yo me comienzo a hacer una B, otra B y otra B cada vez más y más y más cerca. O sea, esta curva comienza a ser, esta sería una curva, acá una curva más pequeña, acá otra curva más pequeña. ¿Qué sería esto? Cuando el delta T tiende a cero. ¿Qué sería delta T? Tiende a cero. Entonces, esta va a ser nuestra condición, ¿sí? Y entonces, ¿qué sería? Sería esto lo podemos escribir como la derivada del cambio de la longitud de arco, o sea, del pedacito, pero un pedacito curvo, o sea, un pedacito de una trayectoria circular, ¿sí? De una longitud de arco
sobre la variación del tiempo, o sea, esto es distancia sobre tiempo, multiplicada por un vector unitario. ¿Pero de dónde salió este vector unitario? Este vector unitario es vector unitario tangencial a la curva. O sea, este de acá va a ser el vector unitario. Va a ser U en dirección de T. Va a ser el vector unitario U, ¿sí? En dirección de esta T que nosotros tenemos acá. Esto va a ser mi velocidad. O sea, la magnitud es la velocidad, pero la vector velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria, tangente a esa curva. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento, por ejemplo, parabólico, algo así, que viene a ser nuestro movimiento parabólico, la velocidad siempre va a ser en esta dirección. Vamos a dejarla de otro color. Va a ser así. Acá, tangente a la curva. Acá, tangente a la curva. Aquí, tangente a la curva. Y así sucesivamente. Esta es la dirección de mi velocidad. Tangente a esa curva. Y eso es lo que me está queriendo decir esta expresión de acá. Que la velocidad va a ser igual a la variación, ¿sí? del espacio, pero un espacio curvo, o sea, una S, en dirección tangente. ¿Qué es lo que nosotros escribimos aquí en esta expresión? Ahora, de esta misma manera, como ya definimos nuestra velocidad, podemos definir una aceleración promedio, ¿sí? Y la aceleración promedio pues sería el delta V, ¿sí? Sobre el delta T. Este sería un delta V. El delta V sobre el delta de tiempo. Acá sería por cada una de las componentes, igual como lo vimos anteriormente, la componente delta X sobre delta T, la componente delta Y sobre delta T y la componente Z sobre delta T. Pero, entonces, ¿cuál sería la dirección de esta velocidad que nosotros tendríamos ahí? Esa sería una pregunta interesante. Vamos a ver, bueno, si más adelante miramos el caso particular de la aceleración en un movimiento parabólico. Entonces, de la misma manera, esta aceleración, ¿sí? Va a ir en diferente dirección a la de la velocidad. Nosotros sabemos que para el caso de la velocidad siempre es tangente, ¿sí? Tangente y tangente, pero la aceleración sí puede tomar diferentes trayectorias, pero esta, dependiendo de cómo vaya esa aceleración, va a comenzar a regir el movimiento, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si la aceleración va para abajo y la velocidad va para allá, entonces la partícula que se está moviendo comienza a tomar esta dirección de la aceleración, ¿sí? Ahora, digamos que en este instante la aceleración siguió en esta dirección, entonces la partícula siguió en esa dirección, pero de un momento a otro la aceleración cambió para arriba, entonces la partícula comienza a ir para allá, para arriba, ¿sí? Comienza a tomar esa dirección. Pero la velocidad, recordar, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Ahora, entonces miremoslo y miremos el caso específico, porque ¿cómo así que va a ir tangente va a ir en la dirección de la partícula si eso no fue lo que nosotros dijimos o no se entiende muy bien con el movimiento parabólico, ¿sí? Digamos, nosotros podemos mirar que en un movimiento parabólico siempre está la aceleración hacia abajo, ¿sí? Entonces uno puede decir, pero ¿cómo así? Si la aceleración siempre va hacia abajo, entonces ¿por qué la partícula no siempre va hacia abajo? ¿Sí? Y eso se debe a que la velocidad comenzó con una velocidad hacia arriba. Entonces, hasta que él no pierda esa velocidad, o sea, llegue al punto máximo, no comienza a ir nuevamente hacia abajo. Y esa es la condición que se debe cumplir. Y nosotros
lo vamos a ver. Y acá voy a hacer una pequeño paréntesis a lo que vamos a ver más adelante, que es la aceleración en una componente tangencial y la aceleración en una componente perpendicular o normal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que en este punto la velocidad va a ir en esta dirección. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Pero ¿hacia qué dirección va la aceleración? Nosotros ya vimos que la aceleración va para abajo. Pero nosotros podemos descomponer esa aceleración en dos componentes. Una componente que sea una aceleración de igual manera tangencial, ¿sí? O sea, una aceleración en la dirección U tangencial, ¿sí? Bueno, acá no tendría que ponerle vector, si voy a ponerle el vector U, él es el que me indica la dirección. Entonces, en dirección tangencial. ¿Tangencial a qué? Al movimiento, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la gravedad va hacia abajo. Entonces tiene que ser una combinación tangencial y una combinación normal, ¿sí? Entonces aquí podemos notar un cambio bastante curioso, ¿sí? Porque si nosotros sacamos una aceleración normal, entonces sería aquí, ¿sí? Entonces ustedes podrán decir, pero normal a qué, o sea, ¿cómo así normal? O sea, normal sinónimo viene de perpendicular. Entonces esto viene a ser una aceleración en dirección, o sea, el vector unitario en dirección normal. Normal aquí a la tangencial, o sea, aquí va a formar un ángulo de 90. Pero si ustedes se fijan, el vector resultante no va en esta dirección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración, por definición, en este caso la gravedad, la aceleración tiene que ser igual a la suma de una aceleración tangencial, ¿sí? Más una, sería una aceleración tangencial más una aceleración normal. Si me gusta más escribirlo así, entonces pasa. Es una aceleración tangencial. Tengan en cuenta que este es el vector escrito completo, si ya no lo estoy escribiendo como vector unitario, más una aceleración normal. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que este no es vector unitario como acá. O sea, en pocas palabras, decir eso es equivalente a tomar esto. O sea, esto, aceleración tangencial, es equivalente a esta aceleración tangencial de acá abajo. Solo que acá está separado entre magnitud y vector unitario. Pero es exactamente lo mismo. A lo que voy es que si yo sumo la aceleración tangencial más la aceleración normal, no me da el vector resultante, que es el de la gravedad. ¿Qué quiere decir? Que esta sí es tangente a la trayectoria, pero no es la dirección. ¿Cómo así que no es la dirección? Que no es en esta, sino que es tangente hacia, tangente hacia acá. ¿Sí? O sea, esta es la dirección de la aceleración tangencial. ¿Sí? Como lo podemos escribir de las dos maneras, es completamente válido, como un vector. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el vector resultante que me tiene que dar entre esta de aquí, ¿sí?, y esta de acá, me tiene que dar este de aquí, que va a ser la gravedad. Y otro síntoma que quizás yo les había mencionado, pero no había quedado como tan claro, es que cuando la aceleración, y es esta componente, la aceleración va en dirección contraria a la velocidad, está frenando. Y eso es lo que ocurre en la mitad de la trayectoria, o mientras la partícula está subiendo. Mientras la partícula sube, él está desacelerando. ¿Qué quiere decir que esté desacelerando? Que la velocidad y la aceleración van en direcciones opuestas. Ahora, ¿qué va a pasar en este punto de acá? En este punto de acá, donde la aceleración va a ser una aceleración tangencial, ¿sí?, en esta dirección, aceleración tangencial, y
esta se supone que la velocidad también es tangente, solo que aquí quedó mal dibujada, pero pues esa es la idea. Y una aceleración normal. Entonces, repito, ¿normal a qué? Normal a la tangencial. O sea, este ángulo que se forma acá es un ángulo de 90, un ángulo recto. Y si ustedes se fijan, al sumar estos dos vectores, posiblemente sí me da el de la gravedad. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte, o sea, de la mitad para la derecha, o sea, del tiempo que la partícula está cayendo, es un movimiento acelerado, que es lo que nosotros encontramos en el movimiento de un proyectil, un movimiento acelerado cuando ella está bajando. La velocidad, esto es velocidad, y la aceleración, que acá se supone que debe la velocidad de un vector encima, van en la misma dirección. Y por eso es que se acelera cuando va acá. Pero entonces debemos tener algo presente que vamos a utilizar en el movimiento circular. Y es que van a aparecer dos tipos de aceleraciones. Una aceleración normal y una aceleración tangencial. Esto es lo que tenemos que tener claro y va a ser fundamental para lo que vamos a hacer a continuación.